Hoy es un programa muy especial, precisamente porque con esta entrevista estoy rindiendo honor a la cultura moronense, a la cultura que se hace desde la base, desde donde el hombre se esfuerza por enseñar desde el corazón todo lo que tiene por dentro, la sensibilidad, el amor y la pasión. Nos acompaña Pepe Águila. Bienvenido. Un placer. Gracias. Para la televisión, y esta es una entrevista que la van a estar agradeciendo todos los moroneros. El primero que te lo agradece extraordinariamente soy yo. Un orgullo porque nos vestimos de gala en esta jornada, Pepe. Y precisamente vestirse de gala trae consigo hacer un recuento de cuando Pepe Águila comienza su vida en el mundo del magisterio, inicialmente. En el mundo del magisterio yo comencé desde que era profesor de la enseñanza primaria. Quiere decir que hace muchísimos años, por los años 60. Pero en el magisterio hice actividades artísticas también, porque incluso monté danzas en el magisterio. Pero fue poco tiempo. Rápidamente pasé por circunstancias de la vida, de la época también, pasé a trabajar en secundaria básica. Y ahí es donde yo creo que comienza el desarrollo mío como profesor y como artista, las dos cosas. ¿No eres moronero, Pepe? No, no soy moronero. Yo nací en Santa Isabel de las Lajas. Pero bueno, de muchacho, a los 13 años aproximadamente, vine para Pina por circunstancias de aquella época. En fin. Y vine para Pina y ahí en Pina me establecí, ahí comencé a trabajar, ahí comenzaron mis primeros pasos, ahí comenzaron también mis primeras actividades artísticas como cantante y como bailarín. Esa parte no lo sabía. Es decir, que siempre el mundo del arte marcó el mundo del magisterio, o el mundo del magisterio se vio marcado por el arte. Yo establecería una viceversa. Sí. Las dos eran necesidades que estaban en mí, aunque yo lo desconocía, y por tanto se fueron produciendo bastante espontáneamente. Desde luego, cuando comienzo a dar clases, ya ahí encuentro una fuente para transmitir el conocimiento artístico más que para hacerlo, para enseñar a bailar, para enseñar a cantar, para formar coros con pioneros en aquel tiempo. Y hacía las dos cosas, la tiza por un lado y la música por el otro lado, el arte por un lado y el trabajo pedagógico propiamente dicho por el otro. Así que se unieron por todo el resto de mi vida hasta los días de hoy. Ahora, desde el punto de vista del magisterio, evidentemente hay una formación de academia, pero hay una formación totalmente empírica desde el punto de vista artístico. ¿Qué atrevido es usted? Sí, porque hay cosas que nacen en la persona, el arte dentro de ella está dentro de ti. A veces tú no sabes que tienes por dentro sangre artística y es así. Los mejores artistas han surgido desconociendo incluso sus capacidades para ejercer el arte. Bien, y entonces yo vinculé las dos cosas porque las dos estaban en mi sangre, como está hoy día la actividad pedagógica y está hoy día la actividad artística. Yo no las puedo separar. Ahora, en medio de toda esta historia, nace una agrupación relevante no solo para la época, sino para la trascendencia en el tiempo por los frutos que ha dejado en el camino, que han germinado y han sido importantes para la cultura moronera. ¿Cuándo nace Eureka? ¿Por qué nace? Eureka nace cuando yo empiezo a trabajar propiamente en secundaria básica. Porque
estando en una escuela al campo en Trucutú, en mi primera escuela al campo en Trucutú, allí la directora de la escuela, Leonor Moreno, que en paz descanse, Leonor Moreno me pidió, que ya me conocía de primaria, que montara danza para hacer más integral la participación de los estudiantes por el tránsito en la propia escuela al campo. Y entonces yo ahí se me ocurrió montar el grupo, respondí a la solicitud de Leonor y así integré lo que fue la génesis del grupo Eureka en esa escuela al campo. Escogí muchachos de los que a los cuales ya yo conocía porque les daba clase, y entonces de esos muchachos fui escogiendo. ¿Te gusta bailar? Sí, sí, ¿quieres bailar? Y así, un poco que a duras penas, porque existía mucha reticencia. Sí. Entonces, pero bueno, pude ir uniendo a Xiomara Venegas, a otros, no voy a mencionar nombres, pues son varios, sí, más nombres, y así fui uniendo y hice un montaje en la escuela al campo cuando se acercaba el momento de una definición de cuál era el mejor campamento. Y como iniciativa hice aquel montaje con una danza que se llama Clumpacois. Y aquello fue apoteósico. El primer premio nos lo llevamos nosotros. Evidente. Y esta es la génesis de Eureka. La génesis es esa. Es decir, Eureka nace en secundaria básica por una necesidad. Pero por una necesidad de el sistema educacional, sobre todo en nuestro territorio, que no contaba con un preuniversitario, llega la posibilidad. Y es usted de los escogidos para bien de la educación en nuestra ciudad, para formar parte formar parte del claustro de profesores e inaugurar el preuniversitario Eulogio Fernández. Ahí está la continuidad. Claro, porque una vez que yo paso al preuniversitario, ya eso es en 1977, cuando ingreso en el preuniversitario como profesor y jefe de cátedra de español, pasan los que eran alumnos míos de secundaria básica, de noveno grado, sí, pasan para el pre. Y aquellos mismos alumnos que ya bailaban, que ya eran Eureka, que ya tenían un premio nacional o premios nacionales como estudiantes de la enseñanza media, se ingresan, se incorporan a Eureka o siguen en Eureka dentro del pre, porque Eureka es una continuidad, como bien tú creo que definiste, y entonces siguen. Por supuesto, se desarrolla el grupo en todos los aspectos de la vida. Ya Pepe no era el mismo Pepe, ya Pepe tenía conocimiento, ya Pepe era metodológicamente atendido por la Dirección Nacional de Cultura, por el Departamento de Aficionados Nacional, atendido, visitado, seminariado, intelectualmente también. Marcado. Exactamente. Es decir, que llevaba, pero nunca dejó de impartir sus clases de español y literatura. No. Era para mí, las dos cosas eran tan necesarias. Yo trataba de transmitir la consecuencia de mi mundo interno. En el mundo interno mío yo no puedo separar esas dos cosas. Sí. Nunca las he podido separar. Y esto mismo lo llevé y lo demostré en la práctica. Porque a partir del preuniversitario, claro, aparece un Eureka trascendente, los viajes al exterior, sí, los reconocimientos nacionales, una serie de la categorización del grupo, todo eso aparece ya en el pre. Se olvidan un poco los iniciales, claro, vestuarios del grupo Eureka, ya son más definidos, ya yo había viajado 2 veces a la Unión Soviética, ya estaba asistido técnicamente, y por tanto Eureka ya era una institución nacional. Bueno, Eureka llegó a ser en preuniversitario el primer grupo internacional de folclore internacional de Cuba. Solo usted delante de la agrupación
¿O tenía un grupo de personas que trabajaban la agrupación como tal? No, realmente ahí, hasta ese momento, estoy yo solo en la agrupación. Y hay un compañero mío que me asistía bastante, porque a él le gustaba el arte de diseñar. Era un tremendo diseñador, o es Sí, un tremendo diseñador, y era compañero mío de Pina, sí, covecindario. sí. Y entonces Que hay que decir quién es Aurelio. yo le pedí, y ahora yo lo iba a Ah, mencionar. ya. Que me tenía con la expectativa. Le pedí a Aurelio, me hace falta que me ayude en toda la parte de diseño, escenografía, vestuario, toda esta parte. Le digo, ¿cómo no, Pepe? Aquí estoy, pum, pum. Y él me dio esa respuesta, y la respuesta se hizo efectiva a partir de ahí, toda la vida, hasta que él ya se fue. Pero, se fue de claro, de EXE 19.5. Que es la otra parte, que vamos a falta llegar por ahí, hablar. que vamos a llegar ahí en su momento, porque si Eureka es la continuidad cuando se inaugura el del pre de la enseñanza secundaria, EXE 19.5 es la continuidad de los que ya eran profesionales desde otro punto de vista, pero siempre dentro de las artes, pero vamos a llegar a ese momento, porque me interesa conocer cómo se llegaba a Eureka, qué características había que tener. Todos querían formar parte de Eureka, todas querían formar parte de Eureka. Era un boom para la época, Pepe. Sí, ese punto llegó, por supuesto, con la vida. Y todos querían, pero no todos podían. Y ya también mis conocimientos eran otros. Ya Eureka tenía una categoría, y para entrar a Eureka había que tener determinados requisitos del baile. Primero, figura. Sí. Segundo, ritmo. Tercero, tener un estilo también apropiado, físico, delgadez apropiado. No podía entrar una persona que estuviese con otras características que claro, no eran las del bailarín. Y tenía que ser una persona también que aceptara las exigencias de la técnica del baile, que son exigencias muy, muy fuertes, desde la dieta, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esos eran los que entraban previa selección. Es decir, tú mides tanto, sí, basta. A ver, ritmo, sí. A ver, sí. Tú, ay, lo siento mucho, pero esta vez no, quizás el año que viene sí. Nunca negué a nadie de forma rotunda. Y así fui formando el grupo a partir ya de requerimientos técnicos. Debes tener en cuenta que ya yo soy seminariado, sí, ya yo estoy recibiendo una asistencia metodológica importante en todas las direcciones. Y ya tengo a Aurelio, que empezó apoyándome en la parte visual, pero terminó ayudándome incluso a montar, porque sí, él tenía unas dotes tremendas para bailarín, de lo cual pudiéramos hablar claro, después. por supuesto. Además, su elegancia rebasa todas las expectativas. Ha tenido muy buen gusto siempre, y honor a quien honor merece. Ahora, el repertorio de Eureka. Ya hablamos de cómo formar parte de Eureka, pero el repertorio. Usted hacía comparaciones y decía, ya yo no era el mismo de cuando hice esa primera agrupación en una escuela al campo. Ya habían otros conocimientos, ya había una cultura general integral, basta. Y eso indudablemente, al nutrirse el hombre, pues ayuda a generar mejor el desarrollo artístico. Sí, ya en este momento en que Eureka está en el preuniversitario, que los muchachos han sido seleccionados de la manera que ya expliqué, también ya yo tengo un conocimiento en que está el arte, no es igual, no es plano. Está el arte cubano, el arte internacional, el arte latinoamericano, el arte moderno, contemporáneo. Hay distintas manifestaciones. Claro. Y por supuesto ahí mismo viene una autovaloración. Dentro de todas esas ramas donde yo me puedo desempeñar mejor. Lo cubano yo siempre lo desdeñé bastante. Porque nunca fui un gran bailador. Nunca fui un bailarín cubano. Y tampoco fui jamás un gran bailador de cubano. Sí un ritmo exquisito, sí conocimiento de la música, pero ese bailador de cubano no fui. Sin embargo, nadie zapateaba, nadie, hablo de mis coetáneos, nadie zapateaba como yo. No había jota
mejor que la jota mía, o no había un México mejor que el mío, porque en el grupo donde yo bailaba se hacía todo eso. Entonces yo opté por dirigirme al folclore internacional y latinoamericano, conociendo ya que había muchos otros profesores que eran mejores en otras direcciones. Por tanto, yo traté de escoger aquello donde yo me podía desempeñar con éxito. Y ese fue el éxito. Y realmente ese fue el éxito. Llega EXE 195, que es la continuidad ya de integrantes de Eureka, formados incluso por la misma motivación de la persona que los dirigía dentro de las artes, pero como instructores de arte. ¿Por qué nace EXE 195? Entrada está en que las personas que son persistentes no se dejan vencer por ningún obstáculo de la vida. Aquellos muchachos aprendieron mucho también, o creo un poquito más moderado, un poco también de la forma mía de ser. Hay que luchar, no se puede quitar el pie, hay que luchar. Cuando se graduaban de preuniversitario, con aquella huella que quizás pude dejar de hay que luchar en la vida, hay que defender el ideal en la vida, muchos de ellos me pidieron seguir en Eureka, pero no podían porque eso era cometer un error originario. Para pertenecer a Eureka había que ser miembro de la FEM. Por tanto, esos alumnos que salían de Eureka que querían seguir bailando me pidieron. A mí no hubo que rogarme mucho, me pidieron, profe, nosotros queremos seguir bailando, ¿y cómo hacemos? Y yo vine a la Casa de la Cultura, hice las coordinaciones para facilitar las posibilidades de ensayo y de preparación. Y me dijeron, sí, Pepe, no hay problema ninguno, aquí puedes ensayar, taca. Y yo les dije, sí, Palmero, sí, Xiomara, sí, Orlando, sí, Dodo. Estoy mencionando algunos. Vamos, que pueden seguir conmigo. Ahora vamos a seguir. Ya ustedes pueden ser trabajadores o pueden pertenecer a otros sectores y pueden estar estudiando en la universidad y pueden ingresar al conjunto que voy a crear. ¿Y cómo se va a llamar el conjunto? No, yo prefiero no decírselo, muchachos. Vamos a dejarlo ahí. Cuando damos el primer ensayo, yo nunca fui impositivo, nunca, en el sentido artístico. Sí. El caso es que uno de ellos que murió, que fue el primero de mis muchachos que murió, ya han muerto unos cuantos, pero Lázaro Ridel Rodríguez López propuso que se llamara EXE, EXE Eureka. Y a mí me gustó, era raro, EXE, parecía una fórmula matemática, pero me gustó. EXE Eureka. Bueno, no tuve que someterlo a votación. Fue un aplauso total del resto. Eran 15, 20 muchachos. Un aplauso para el nombre que propuso EXE Eureka. EXE Eureka. Aunque había algunos que no habían sido de Eureka, pero podían entrar, pero el origen del grupo está en Eureka. Era lo que yo quería que sobreviviera. Y solo le agregué. ¿Y qué día es hoy? 19 de mayo. Bueno, vamos a ponerle EXE 195. EXE 195. Y también llamó poderosamente la atención como lo hizo Eureka en su tiempo. No solamente por la continuidad, sino por la permanencia. A 3 veces. Totalmente. Totalmente. Esos grupos eran formidables. Conmigo aquí la bailo yo. Ahora sí que la bailo yo. Ahora sí, ahora no. Ahora sí que la bailo yo.
Pero al paso de los años, ya con este nivel profesional reconocido a nivel de país, entonces tenemos la posibilidad de nuestro polo turístico. Y comienza entonces la historia de Pepe una vez más, pero ya en la Cayería Norte de la provincia. Bueno, en ese momento hay una coincidencia que es muy importante, que no se puede obviar, que ya yo tengo la categoría A como director artístico profesional. Nivel que había alcanzado con el trabajo que ya te expliqué anteriormente, poco a poco. Pero ya tenía la categoría A. Era tal vez el único director artístico con categoría A en Morón, con la autorización nacional, estoy diciendo, la evaluación nacional. Y entonces cuando van a abrir el primer hotel, me piden que vaya al hotel para que ayude a seleccionar el equipo de animación. Hago la selección del equipo de animación. No bastó con eso. Después de haber hecho ese trabajo, me pidieron que les montara un espectáculo para inaugurar el hotel. Se los monto. Un espectáculo cubano. Sí. Aquí había ya cambiado, ya yo había, con Eureka ya yo había trabajado bastante el folclore cubano. Así hago el montaje de Soy Cubano. Así empiezo a trabajar en el Cayo. Una vez inaugurado el hotel, entonces me pidieron a mí que hiciera espectáculos para otros hoteles que serían también de Sol Meliá. Hasta ese momento sí, todo era con Sol Meliá. Y trabajo en el resto de los hoteles de Sol Meliá. Trabajo, por ejemplo, en el Meliá Cayo Coco. Trabajo después en otros hoteles, el hotel que nosotros llamamos Villa Cojimar. Sí. En total fueron 7 hoteles, con espectáculos diferentes. Yo nunca repetía espectáculos. Es decir, una avanzada artística importante para el desarrollo de la Cayería. Fue su responsabilidad formarla. Y también mío, fue un reto para mí, pues yo nunca había trabajado con música viva. Ahí yo tengo que atender la orquesta, la dirección de orquesta, ecualizar una orquesta que ayer le expliqué a una persona que vino aquí que no se imaginaba que eso era así. Hacer una ecualización y en fin, ya ahí mi universo también se nutre de cantidad. ¿Cuál es el secreto de una persona que ha hecho tanto por su desarrollo profesional, que ha transmitido su saber y se ha proyectado sobre otras personas, precisamente, que lo han seguido, que han confiado en él y sin embargo persiste en el tiempo de que hay que seguir? El secreto está en los principios. Y hablando de principios, el primero es saber, no creer. Saber que nunca sabes tanto. No ha habido un día en que yo imaginara que sé mucho, ni que sé tanto, ni que sé bastante, ni que ya sé lo suficiente. Esa es la razón de mi ser artista, de mi ser pedagogo, también de mi ser familiar. Sí. Nunca he hecho lo suficiente. Nunca. Y el día que ya yo no esté, eso lo tendrá que decir alguien. Él va a seguir haciendo. Sí. Es la esperanza mía. Por supuesto. Es lo que creo. Sí. Ya. Y es Pero lo que ese marca la es- vida como ley. ¿Eh? Es lo que pudiera marcar la vida como ley. Claro. ¿Con cuántos molinos de vientos tuvo que luchar Hoy, el Quijote que tengo delante? no. El Quijote es, pudiéramos decir, una raspita al lado de la vida verdadera de un hombre o de un individuo, cualquiera que sea, que quiera ir con su sangre. Ya te hablé de sangre. Sí. Con su sangre izquierda y con su sangre derecha. Ese hombre tiene que saber que en Molinos va a tener que enfrentar a diario. Que el Quijote va a estar contigo. Eso es una cosa
genial que se te haya ocurrido preguntarme, porque yo quiero que tú sepas que yo soy muy martiano, yo soy también muy quijotesco, yo soy profesor de literatura, sí. Tú lo sabes, y yo soy. Y hay algo muy importante, amén de querer derrumbar, nunca lo han logrado, porque su luz va a seguir brillando en la historia de esta tierra. Gracias, Pepe, por concederme esta posibilidad y me siento privilegiado hoy. No, las gracias a ti y a Nelson también, que me gusta llamarla por el apellido, sí. El nombre perfectamente, fue alumna mía, pero me gusta llamarla por el apellido, por su carácter. Sí. Tiene una impotencia buena, benévola, tremenda. Y gracias también a los compañeros que han hecho el trabajo. Algo que decirle a todos los que te están viendo y que te han admirado por muchos años. No, lo único que hay que decir, yo creo que ya está recogido en la entrevista, pero la vida es un camino largo. A veces hay gente que cree que es corto. No, la vida es un camino largo, pero siempre tiene sorpresas para ti y siempre tú tienes que sentir bienestar ante ella y tener el interés de transformarla en tus posibilidades.